Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tenemos un vídeo que honestamente les va a dejar con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en un momento súper intenso y lleno de emociones que involucra a Kerem y Hande, dos nombres que estoy segura, muchos de ustedes reconocen y por los que sienten una gran expectación. El título del vídeo, la reacción de Kerem al oír a Hande te dejará en shock, no es para nada una exageración. Prepárense para un torbellino de sentimientos, especulaciones y sobre todo, para desentrañar lo que realmente sucedió en ese instante. Si son nuevos por aquí o todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban al canal ahora mismo. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, que siempre vienen cargados de las últimas noticias, análisis y los momentos más comentados del mundo del entretenimiento. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Bien, vamos al grano. Como les adelantaba, hoy vamos a hablar de un momento específico, un cruce de palabras, una revelación o quizás una confesión, que tuvo lugar entre Kerem y Hande y que, según los rumores y las reacciones observadas, fue absolutamente impactante para Kerem. ¿Qué pudo haber dicho Hande para provocar tal reacción? ¿Fue algo relacionado con su relación, su carrera, algo personal? Las teorías son muchas y nosotros vamos a intentar explorar las más plausibles, basándonos en lo que se ha filtrado y en el contexto general de sus vidas. Para aquellos que no estén tan familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más populares de Turquía, conocidos por su carisma, su talento y por supuesto por su química innegable que traspasó la pantalla en la serie Sen Kalkam. Su relación fuera de las cámaras generó un frenesí mediático y un gran seguimiento por parte de sus fans, quienes los apodaron cariñosamente Hande Kerem. Aunque su relación haya terminado, el interés por sus vidas personales y profesionales sigue siendo altísimo, y cualquier detalle que involucre a ambos es motivo de gran atención. Ahora sobre el momento específico del shock. La información que ha llegado a nuestros oídos, a menudo a través de fuentes cercanas, rumores de paparazzi o comentarios en redes sociales, sugiere que Hande compartió algo con Kerem que lo dejó completamente atónito. Podríamos estar hablando de una noticia importante, una decisión drástica, o incluso una confesión muy personal. Imaginen la escena, dos personas que alguna vez compartieron tanto, reunidos, y de repente, una declaración que cambia el curso de la conversación, o quizás la percepción que uno tiene del otro. Una de las hipótesis más fuertes, y que ha circulado con mayor insistencia, es que Hande podría haberle revelado a Kerem algo relacionado con su futuro profesional o personal que él no esperaba. Por ejemplo, tal vez Hande recibió una oferta de trabajo importante en el extranjero, algo que implicaría un cambio de vida significativo, y se lo compartió a Kerem en un momento de sinceridad. Sabiendo que Kerem siempre ha apoyado la carrera de Hande y que ambos tienen una buena relación a pesar de su separación, esta podría ser una razón para una reacción de sorpresa, pero no necesariamente de shock devastador. A menos, claro, que esa oferta laboral implique algo que afecte directamente a algo que ellos aún pudieran tener en común, o que simplemente lo tome desprevenido por la magnitud de la oportunidad para ella. Otra posibilidad, que tal vez sea un poco más dramática, es que Hande le haya comunicado una decisión personal importante sobre su vida sentimental o familiar. Quizás ha conocido a alguien nuevo de forma seria, o ha tomado una determinación sobre un tema familiar que impacta en su visión del futuro, y ha querido compartirlo con Kerem como una persona importante en su vida, a pesar de todo. En este escenario el shock podría venir de la rapidez de los acontecimientos, o del hecho de que esa nueva dirección en la vida de Hande sea algo que Kerem no anticipaba en absoluto. A veces escuchar que alguien que conocemos está dando un paso tan firme hacia un futuro que no nos incluye, puede ser profundamente impactante, aunque sea de una manera no negativa, sino de sorpresa ante un cambio tan definitivo. También cabe la posibilidad de que lo que Hande le haya dicho a Kerem sea algo que revele una faceta de ella misma que él no conocía, o que haya redescubierto. Quizás Hande le habló de sus aspiraciones más profundas, de sus miedos, de sus sueños más ocultos, y lo hizo con una honestidad y vulnerabilidad que conmovieron profundamente a Kerem. A veces el shock no proviene de una mala noticia, sino de la profunda conexión que se puede revivir o experimentar al escuchar a alguien abrirse de una manera tan sincera y reveladora. Podría ser que Hande en ese momento le mostrara una madurez o una perspectiva de la vida que Kerem no había percibido antes, o que le recordara la persona increíble que ella es, más allá de la relación que tuvieron.
Analizando el contexto, si esta reacción de shock se dio en un encuentro reciente, es interesante pensar en las dinámicas actuales entre ellos. Mantenían una relación amistosa después de su ruptura, lo cual es admirable y algo que sus fans valoran. Sin embargo, el término shock sugiere algo más intenso. No se trata solo de una sorpresa agradable o un entendimiento mutuo. Implica una conmoción, algo que lo dejó sin palabras, que lo hizo replantearse algo. Podríamos especular que quizás Kerem tenía ciertas expectativas o ideas sobre la vida de Anne post-ruptura, y lo que ella le contó las desmoronó por completo. A veces construimos narrativas sobre la vida de las personas que nos importan, y cuando la realidad difiere drásticamente de esas narrativas, el impacto puede ser considerable. Quizás él pensaba que Anne seguía un camino similar al suyo, o que aún compartían ciertas visiones del futuro, y al escuchar sus verdaderas intenciones o su nuevo rumbo, se dio cuenta de que sus caminos se estaban separando de una manera mucho más pronunciada de lo que él creía. Otra línea de pensamiento es que la información revelada por Anne podría haber tenido implicaciones éticas o morales, o quizás un giro inesperado en algún proyecto en el que ambos estuvieran involucrados o que les importara. Si se trata de algo relacionado con el mundo del espectáculo, no es raro que surjan proyectos conjuntos, o que decisiones de uno afecten de alguna manera al otro, incluso indirectamente. Por ejemplo, si Anne aceptó un papel en una producción que compite directamente con un proyecto futuro de Kerem, o si tomó una decisión que, de alguna forma, proyecta una imagen que él no esperaba o no deseaba. La clave aquí es el shock. No es una simple sorpresa, ni una decepción leve. Es algo que lo dejó paralizado, pensativo, tal vez incluso un poco desequilibrado momentáneamente. Esto nos lleva a pensar que lo que Anne dijo no fue trivial. Fue algo sustancial, algo que tuvo un peso significativo. Podríamos también considerar la posibilidad de que Anne le haya compartido algo que Kerem no sabía y que, de hecho, cambia su perspectiva sobre algo del pasado o del presente. Tal vez Anne le explicó una situación que él malinterpretó, o le reveló una verdad oculta sobre un evento que los involucró. En ese caso, el shock vendría de la revelación de una verdad que lo sacude y lo obliga a reevaluar sus propios pensamientos o sentimientos. Es importante recordar que aunque seamos fans y tengamos un interés profundo en sus vidas, mucha de esta información son especulaciones basadas en fragmentos. No tenemos la certeza absoluta de qué se dijo, ni de la naturaleza exacta de la reacción de Kerem. Sin embargo, el hecho de que se hable de shock ya nos indica que fue un momento cargado de significado. Piensen en la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando hay una historia de amor, de proyectos compartidos, y de una enorme exposición pública. Las interacciones entre personas así pueden ser increíblemente matizadas. Lo que para uno es una simple declaración, para el otro puede resonar de maneras inesperadas. Si tuviera que apostar, me inclinaría a pensar que lo que Anne le dijo a Kerem fue algo que confirmó un cambio definitivo en su vida, un paso hacia un futuro donde sus caminos seguirán caminos muy distintos, y que esa constatación, quizás expresada de una manera muy clara y directa por Anne, fue lo que lo dejó en shock. Un shock no necesariamente negativo, sino de la magnitud de la realidad. A veces escuchar de la boca de alguien que te importa que sus proyectos de vida ya no se cruzan de la manera que quizás uno, inconscientemente, esperaba, puede ser un momento de profunda reflexión y sí, de shock. Otra perspectiva a considerar es si el shock de Kerem no fue por la noticia en sí, sino por la forma en que Anne se la comunicó. Tal vez lo hizo con una seguridad, una determinación, o una frialdad que lo sorprendió. O por el contrario, con una vulnerabilidad tan profunda que lo conmovió hasta la médula. La manera en que se transmiten las palabras puede ser tan importante como las palabras mismas. En resumen, estamos ante un momento que, según los indicios, fue un punto de inflexión o de gran impacto emocional para Kerem, provocado por algo que Anne le dijo. Las posibilidades van desde noticias profesionales o personales trascendentales hasta revelaciones sobre el pasado o sobre la propia personalidad de Anne. Lo que sí es cierto es que el mundo de los fans está ávido por conocer los detalles, por desentrañar este misterio. Y con esto hemos llegado al final de nuestro análisis sobre este intrigante momento entre Kerem y Anne. Hemos explorado diversas hipótesis, intentando dar sentido a ese titular que promete un shock. Lo que queda claro es que, independientemente de los detalles específicos, fue un encuentro cargado de significado y emoción. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de estas dos estrellas. Antes de despedirnos, me gustaría agradecerles enormemente por acompañarnos una vez más.
Su presencia y su atención son lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si este vídeo les pareció interesante e intrigante o les hizo pensar, por favor, dejen un comentario abajo. ¿Qué creen ustedes que le dijo Anne a Kerem? ¿Cuál es su teoría favorita? Nos encantaría leer sus opiniones y especulaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.